Encender una lámpara o echar a andar una compleja maquinaria resulta en la actualidad un acto simple y cotidiano. Millones de personas difícilmente podrían imaginar sus actividades diarias sin la presencia de la energía eléctrica. Si el hombre prehistórico logró producir el fuego y tener así la primera fuente de luz y calor, habrían de pasar 5000 años para que esta fuerza misteriosa generada por la naturaleza pudiera ser controlada por el hombre y transformada en electricidad. Para que este fluido pueda llegar a nuestro alcance es necesario que, por ejemplo, en un punto muy lejano, la fuerza del agua contenida en una presa eche a andar unas turbinas. Pero sin duda detrás de todo está el trabajo de muchos hombres. Las primeras plantas generadoras de energía eléctrica se instalaron en México a finales del siglo XIX para dar servicio a minas y fábricas textiles. En aquel entonces se aprovecharon las caídas de agua y en 1889 se acoplaron las primeras turbinas hidroeléctricas. Durante el Porfiriato, la minería y la industria textil fueron especialmente beneficiadas por la electricidad. La electricidad se convirtió en uno de los elementos clave del progreso anhelado por los positivistas del régimen porfiriano. Vapor, telégrafos y electricidad fueron vistos como las herramientas que mágicamente habrían de sacar al país del atraso para conducirlo hacia el mundo moderno. Muy pronto los cables aparecieron en diversos lugares del país y la electricidad comenzó a incidir en la vida cotidiana de sus habitantes. Aunque algunas calles de la Ciudad de México ya contaban con lámparas incandescentes, la primera gran obra del alumbrado público se inauguró en 1898. La compañía Knight instaló focos en el Zócalo, Madero, algunos tramos del Paseo de la Reforma y otros puntos importantes de la ciudad, para embellecer y dar seguridad a las calles de las colonias más modernas. La capital estaba de fiesta y en el Mundo Ilustrado apareció un artículo que celebraba tan importante acontecimiento. Sin luz no hay higiene ni moralidad. La luz espanta al ladrón, modera al intemperante, refrena al vicioso e influye no solo en el bien parecer, sino también en el desarrollo de las buenas costumbres. Una ciudad bien alumbrada no solo es más bella, no solo más cómoda, sino más segura, más morigerada y más pulcra. Lo primero que hizo el creador fue alumbrar el caos como único medio de organizarlo. Bien por el ayuntamiento que nos ha redimido de las tinieblas. En enero de 1900 hubo otro suceso importante en la Ciudad de México. Porfirio Díaz puso en funcionamiento el primer servicio de tranvías eléctricos para sustituir a los de mulitas. La electricidad comenzó a entrar en la vida cotidiana de la gente común, al reducir considerablemente el tiempo de traslado hacia las poblaciones cercanas, como La Villa, San Ángel, Coyoacán y Tacubaya. Con el afán modernizador que caracterizó el régimen de Díaz, muchas compañías con capital extranjero comenzaron a proporcionar el servicio de electricidad y a controlar el suministro, con prácticas abiertamente monopólicas. Mientras la inglesa Warren Bay & Co. era la única que fabricaba tranvías eléctricos, la anglo-canadiense Mexican Light and Power Co. produce electricidad en Necaxa y reduce el costo de las tarifas. Esto provoca más demanda en la Ciudad de México y poco a poco doblega a sus competidores e incorpora a otras empresas pequeñas hasta formar la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, cuyos principales ingresos provenían de la venta de energía para minas, alumbrado público y tranvías, ya que el consumo doméstico era todavía muy escaso. En los últimos años del Porfiriato, la electricidad se había convertido en el personaje central de un país que avanzaba a grandes pasos hacia el progreso. Durante las fiestas del centenario en septiembre de 1910, el gobierno le dio gran importancia a la iluminación de monumentos públicos como el Ángel de la Independencia y a los edificios del Zócalo capitalino. La luz eléctrica se convirtió en el último símbolo al que le rindió homenaje el Porfiriato. Después de la Revolución, México siguió su camino hacia la modernidad. En ese proceso, la electricidad jugaría un papel importante. A partir
partir de los años 20, la energía eléctrica estaría detrás de la expansión industrial, el crecimiento de las ciudades y de manera notoria en la vida doméstica de sus habitantes. Las sociedades urbanas se transforman al tener a su alcance los avances técnicos que con los años irán transformando las costumbres y la vida cotidiana. El progreso trae consigo la mecanización de muchas actividades, se ahorra tiempo y se incrementa la producción de insumos y productos. Las distancias se acortan. La gente se traslada con mayor facilidad y rapidez de sus viviendas a sus centros de trabajo. La electricidad modifica el ámbito doméstico. Aparecen objetos que simplifican el trabajo de las mujeres, les dan más tiempo libre e incluso les permiten embellecerse. La gente de la clase media comienza a ser acosada por los nuevos aparatos electrodomésticos. Ahora quieren artículos. Tiene planchas, lavadoras, tostadores, hornos, lo que usted quiera. El 10% para mí. Sí, señor. Hecho. Las viejas casonas de la Ciudad de México se iluminan. Las habitaciones adquieren una atmósfera distinta. Se acentúan los gestos de sensualidad. O ciertas actividades diurnas comienzan a realizarse por la noche. Los aparatos de radio reúnen a la familia. Y en 1925 había ya 11 emisoras radiofónicas en la Ciudad de México. Yo quiero para mamá un refrigerador, estufa y lavadora y un televisor, pero no tengo el enganche. La vida de sus habitantes cambia tanto en los recintos privados como en los lugares públicos. Se incrementan los espacios para el ocio y la diversión. Las salas de cine se popularizan cada vez más y los espectáculos de baile y música son cada vez más sofisticados. La luz eléctrica acompaña a ciertas mujeres en sus actividades nocturnas. Y aunque causa todavía cierto impacto, nadie se resiste a las comodidades que proporciona tener a la mano un aparato o un instrumento que funcione con electricidad. La ciudad se torna moderna y elegante. Pero al mismo tiempo, la energía eléctrica hace más profunda la división entre quienes la utilizan cotidianamente y los que todavía no la tienen. La gran mayoría de las áreas rurales tendrían que esperar todavía muchos años para poder disfrutar de los beneficios del adelanto técnico que ha definido al siglo XX. En los años 20, dos empresas extranjeras controlaban básicamente la producción y el suministro de energía eléctrica. La anglo-canadiense Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y la estadounidense American and Foreign Power, que operaba bajo el nombre de Impulsora de Empresas Eléctricas. En Necaxa, por ejemplo, cuando entró la planta en operación, eso en 1905, pues todos, hasta los empleados de ínfima categoría dentro de la planta eran extranjeros, ¿verdad? Eran alemanes, ingleses, holandeses. Hágame favor. Había también algunas subsidiarias pequeñas que daban el servicio eléctrico, pero tarde o temprano eran integradas a alguna de las dos empresas predominantes. El país estaba electrificado de manera desigual, con algunas regiones mejor atendidas que otras. Porque estaban invirtiendo en las zonas productivas. El campo no les interesaba, sino les interesaba nada más donde había las fábricas y los tejidos, o las empresas mineras, o nada más en dos partes de toda la República donde había un desarrollo importante agrícola. Todo lo demás no les podía interesar. Es en esta época cuando surge en los gobernantes la idea de que el Estado debe supervisar la producción de electricidad. Para fijar las condiciones de concesión a empresas, se implantó en 1926 el Código Nacional Eléctrico. Fue el primer paso de un gobierno postrevolucionario para el control de un fluido que comenzaba a ser indispensable para el desarrollo del país. En los años siguientes se tomarían acciones más radicales. Hacia el principio de los años 30, la producción y distribución de energía eléctrica seguía en manos de empresas extranjeras.
La electricidad era cada vez más importante para el desarrollo del país y el Estado adquiría conciencia de que era necesario supervisar el suministro. Además, en aquella época las compañías privadas ya no invertían en la construcción de nuevas plantas. Pues pensaron que ya no era negocio, ¿verdad? Pensaron que ya no era negocio y yo creo que tenían temores de perder las inversiones que pudieran haber hecho. En agosto de 1937 comenzó a funcionar la Comisión Federal de Electricidad, cuyas primeras oficinas se instalaron en la avenida 20 de noviembre. Una de las circunstancias de que había que estudiar, porque era el problema, no existía comisión, no existía más que papel, pero no estaba todavía programado. Entonces ahí se empezó a presentar, necesitaba ver lo que había que estudiar, qué iba a ser comisión, cómo se iba a formar comisión. No era más que el nombre, lo que parecía, y el propósito de que fuera quien manejara posteriormente la industria eléctrica. Un año después, el presidente Lázaro Cárdenas expidió la ley de la industria eléctrica para que el Estado pudiera regular las tarifas y concesiones. En ese momento, el principal objetivo de la CFE fue el de construir un sistema eléctrico nacional para electrificar a todo el país, ya que las compañías privadas no podían dar el servicio a la mayoría de la población. Todo lo que se necesitaba era planear realmente un sistema eléctrico nacional que consistiría en tener los centros de producción cerca de los centros de consumo a través de líneas, para poder tener una interconexión general, como acontece ya hasta la fecha, que si hay una falla en el norte, llega energía del sur y viceversa. La primera gran obra de la Comisión Federal de Electricidad fue la planta de Ixtapantongo, construida a orillas del río Tiloxtoc en Valle de Bravo. El trabajo comenzó con la elección del lugar a donde llegó el grupo de ingenieros. Con el tiempo, la fisonomía del lugar comenzaría a transformarse. Pues no teníamos recursos, sencillamente, no había más que entusiasmo, no había presupuesto todavía. Además no se tenía dinero. El esfuerzo fundamentalmente consistió en hacer milagros, ¿verdad? Poco a poco se fueron integrando al trabajo habitantes de las poblaciones cercanas, la mayoría de ellos sin ninguna experiencia en el trabajo de la construcción. Ixtapantongo es el resultado de un gran esfuerzo humano y de la fe nacionalista que imperaba en la época. Los hombres de la CFE se enfrentaron a la naturaleza como grandes pioneros. Con un mínimo de recursos técnicos, perforan la montaña para construir el túnel. Todos ellos realizan un esfuerzo sobrehumano con la fe de que su trabajo traerá grandes beneficios al país. Como la maquinaria es en muchos casos extranjera y no es fácil conseguir refacciones, los ingenieros mexicanos aprenden sobre la marcha a repararla o fabricarla con los pocos medios a su alcance. Todos los integrantes de la comisión trabajan intensamente e incluso Carlos Ramírez Ulloa, vocal ejecutivo, dormía en el campamento de ingenieros. Los campamentos instalados provisionalmente se comienzan a convertir en pequeños poblados. La obra se lleva más de 7 años de trabajo ininterrumpido. El mérito de Ixtapantongo, que finalmente comenzó a funcionar en 1944 con una capacidad de 28,000 kilowatts, es que fue la primera planta diseñada y edificada por puros mexicanos, nuevecitos en el ramo. La planta hidroeléctrica de Ixtapantongo está situada a 170 kilómetros de la Ciudad de México. Viene a resolver el problema más agudo de la República, el de la región central del país. En este lugar las obras hidráulicas aprovechan el caudal del río Tiloxtoc, dominándolo y sometiéndolo al dominio de la técnica humana. Ingenieros mexicanos realizan en toda su magnitud las obras del audaz proyecto.
La épica del esfuerzo comenzó a dar frutos. Con esta planta, por primera vez, había luz producida por mexicanos. Después de la construcción de Ixtapantongo, la Comisión Federal de Electricidad intensifica su gran esfuerzo por la electrificación del país. Todas las plantas construidas en aquellos años estaban proyectadas para ampliar su capacidad en el futuro. En los lugares donde no hay agua, se construyen termoeléctricas. Así la Comisión Federal de Electricidad sigue construyendo plantas en aquellos lugares donde son más necesarias. El afán modernizador del régimen de Alemán se refleja en el gigantismo de las obras y en el desarrollo industrial de la época. La electricidad se convierte en la arteria principal para distribuir el progreso a lo largo y ancho de la República Mexicana. Si manejábamos el sistema a mano, si el día anterior la demanda había sido del orden de 100,000 kilowatts, teníamos que estar acudiendo a curvas y a estadística para predecir la carga que iba a haber el día siguiente y no tener problemas. Y como no teníamos capacidad de reserva, no podíamos parar ninguna máquina. En los años 50, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en el principal productor de energía eléctrica del país. Sin embargo, era la compañía mexicana de Luz y Fuerza, de capital extranjero, quien la distribuía a la población, aún contra la opinión de quienes pensaban que la electricidad debía ser un servicio público. Durante su segundo informe de gobierno, el presidente Adolfo López Mateos anunció la nacionalización de la industria eléctrica. El gobierno había comprado la mayoría de las acciones de la impulsora de empresas eléctricas y de la Mexican Light and Power, que cambió su denominación por la de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que desde entonces proporciona el servicio a la Ciudad de México y sus alrededores. La medida se festejó con bombo y platillo y hubo despliegues masivos en el zócalo de corporaciones agradecidas. Al mexicanizar definitivamente la industria eléctrica del país, lo hicimos sin lesionar derechos ni interés legítimo alguno y empleando procedimientos acordes con nuestro desarrollo general. López Mateos quiso emular a Cárdenas y la expropiación del petróleo, pero sin quitarle el mérito de lograr que un servicio básico estuviera controlado por el Estado, había algunas diferencias. Cárdenas expropió el petróleo aplicando la Constitución de 1917 y tuvo enfrentamientos con compañías muy poderosas. En cambio, López Mateos se limitó a realizar una pacífica operación de compraventa. La nacionalización de la industria eléctrica fue el motor principal para la modernización del país en los años siguientes. El gobierno aumentó su participación en la economía y consolidó el sistema que forman la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Al mismo tiempo permitió que la CFE se hiciera cargo de la distribución de la electricidad. Por primera vez, las zonas rurales, habitualmente desatendidas por las compañías privadas, se vieron beneficiadas por un proyecto de electrificación. Ya con el control de la industria eléctrica, el gobierno emprende la construcción de obras muy importantes. Lejos quedaban los tiempos de Ixtapantongo, marcados por la escasez de recursos. Ahora se utiliza la maquinaria más moderna y el Estado no escatima recursos económicos. En los límites de los estados de Guerrero y Michoacán se construye la presa del Infiernillo. Los túneles excavados en la montaña para conducir el agua hacia las turbinas son tan largos como el que atraviesa el Mont Blanc entre Italia y Suiza. En el interior, en la casa de máquinas, cabría de pie la columna del Ángel de la Independencia. El esfuerzo técnico es impresionante, aunque el sentido sea el mismo que el desarrollado a lo largo de la historia de la electricidad. El hombre usa el ingenio para dominar la fuerza de la naturaleza. Desde su creación, la CFE se planteó el reto de llevar electricidad a la mayor parte del país, que ya en los años 50 había incrementado considerablemente su demanda. Las plantas se estaban construyendo por la necesidad urgente, ¿verdad?, de que entrara en operación, y entrando en operación,
pues su capacidad se absorbía inmediatamente. Se absorbía inmediatamente. La crisis permanecía, no se acababa. Porque además había que tener una capacidad de reserva. En todos los sistemas eléctricos debe haber una capacidad de reserva para suplir deficiencias en las plantas. Con la nacionalización se estableció un vínculo entre la industria eléctrica y la política social del Estado. Para llevar la energía a las comunidades más alejadas, ha sido necesario tender líneas de transmisión sobre la difícil topografía del país para que la luz pueda llegar a los usuarios finales. Las comunidades rurales y alejadas de las líneas de transmisión comienzan a ser atendidas. Los trabajadores de la CFE recorren grandes distancias para llegar a poblados en las intrincadas serranías del sureste, a lugares apartados del norte o a comunidades que hasta entonces tenían que proveerse de luz por medio de pequeñas plantas de diésel o baterías. En muchos casos, los habitantes colaboran codo a codo con los hombres de la comisión. Además del trabajo de tendido de líneas, está el de los topógrafos y geólogos, que hacen largos recorridos para localizar yacimientos que eventualmente puedan convertirse en proveedores de distintos combustibles, muchas veces en circunstancias difíciles. Nos tocaba trabajar en la época de verano, donde temperaturas aproximadamente de 42 grados centígrados, pero también son experiencias muy bonitas. Ahí lo único que hay que hacer es echarse una piedrita a la boca para poder tener saliva y poder caminar y no deshidratarse. De los que están en la plataforma perforando, no son gente que está ahí nada más por un salario, son pero apasionados de esto y les preocupa por qué está saliendo el lodo así, por qué está vibrando así. Sí, es una actividad que necesita mucho apasionamiento personal en lo que se está haciendo. Las dos empresas que en el pasado manejaron la electricidad habían dejado al país dividido en dos frecuencias diferentes, una de 50 ciclos y otra de 60. Uno de los grandes retos de la CFE durante los años 70 fue la unificación del sistema eléctrico para poder interconectarlo. En caso de alguna falla, la energía podría recibirse de diferentes plantas, independientemente de su ubicación. La creación de un sistema eléctrico nacional necesitó el trabajo intenso de miles de técnicos que se vieron obligados a convertir la frecuencia de un sinnúmero de aparatos domésticos e industriales. Un esfuerzo formidable, planeado cuidadosamente y cuya realización se llevó varios años. Muchas de las unidades generadoras instaladas por la comisión ya eran previstas para las dos frecuencias. Nada más había que hacer un cambio de conexiones en cada generador, fácil. En otros casos no se podía hacer eso, sino que había que reconstruir la máquina, a veces en forma muy grande. Desde entonces la CFE ha creado las condiciones necesarias para prestar un servicio accesible y cada vez más eficiente, que ha sido fundamental para el desarrollo industrial y el crecimiento económico del país. La generación de energía eléctrica es una cuestión muy particular, porque la energía eléctrica no es algo que se pueda almacenar, se tiene que estar generando al momento que se está consumiendo. Entonces la generación de energía eléctrica tiene que ser continua, no se puede parar en ningún momento. La energía eléctrica tiene que estar a todo momento. A la que usted necesita que encienda un apagador, necesita estar la energía eléctrica. Ahí espérame tantito. Pues a veces hay que atender emergencias a la hora que sea y a veces es muy demandante el trabajo, muchas horas y muchas horas, digamos, de tensión, porque es una emergencia y hay que restablecer, hay que trabajar. Pero bueno, a final de cuentas, con el cansancio y con todo esto que trae, de todos modos, a final uno ve el resultado. Uno ve que la emergencia se resolvió, que el servicio se mantuvo o se restableció pronto y uno ve el resultado de inmediato.
Y eso de saber que uno está haciendo, alguna vez venía yo aterrizando con algún familiar en el aeropuerto de la Ciudad de México y decía, qué lindas las luces, sabe que por lo menos un foquito de eso que hay, yo contribuyo a que ese esté encendido. O sea, hay una utilidad tangible, no indirecta. O sea, hay o no hay luz. También en Morelia, donde tenemos la planta de los azufres, en la universidad cuando dábamos clases decía un muchacho, a ver, prende la luz, ¿sabe de dónde viene esta? De un pozo geotérmico que hizo fulano, de mengano que hizo el camino, del otro que reparó la válvula. A partir de los años 70 se da un crecimiento demográfico sin precedentes en el país. En esta época, el sector eléctrico recibe un gran impulso, ya que se necesita un incremento acorde con el crecimiento de la población. Se planean hidroeléctricas de una magnitud sin precedentes. La cuenca del río Grijalva se convierte en el mayor desarrollo hidroeléctrico del país. Además de las presas de Malpaso y Peñitas, que existen desde la década anterior, se construyen las centrales de La Angostura y Chicoacén. Chicoacén es la obra faraónica de la CFE al comienzo de los años 80. En un extremo del cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas, se desvía el agua del río Grijalva a través de 2 largos túneles. Durante 36 meses, 20.000 hombres dominan la compleja topografía y levantan una cortina de 250 metros de altura, que en su momento se convierte en la más alta de América Latina. La obra utiliza 16 millones de metros cúbicos de piedra y abarca una superficie de 2.600 hectáreas. En el cañón, el agua sube de nivel más de 200 metros y el embalse modifica en gran medida el paisaje de la región. En 1989 comienzan los trabajos para el complejo hidroeléctrico de Zimapán, que se levanta en los límites de los estados de Hidalgo y Querétaro para aprovechar el cauce del río Moctezuma. Se realizó un gran esfuerzo de planificación e impacto ambiental que incluía la preocupación por el rescate de cactáceas, únicas en su tipo, de la zona que sería cubierta por el agua. Se perforó un túnel de 21 kilómetros de largo y gran parte de la obra se construyó bajo tierra. Además de producir energía eléctrica, la presa funciona para el riego del Valle del Mezquital. A pesar del esfuerzo constructivo, las grandes hidroeléctricas no alcanzaron a cubrir el total de las necesidades del país. A principios de la década de los 70, casi la mitad de la producción de electricidad provenía de centrales termoeléctricas. En aquellos años se intensificó la construcción de plantas que generaban electricidad con la ayuda de combustibles como carbón, gas y petróleo, recursos naturales no renovables y contaminantes. Termoeléctricas actualmente hay 2 tipos. Es la termoeléctrica convencional y una tecnología que se conoce como ciclo combinado. Típicamente un ciclo combinado utiliza gas natural y al utilizar gas natural emite menos contaminantes por, digamos, por megawatt producido o por kilowatt hora producido. En los últimos años, la CFE ha tenido que buscar recursos alternativos para producir energía eléctrica. Ya desde los años 50 se había estudiado la posibilidad de obtener electricidad aprovechando la naturaleza volcánica del subsuelo del país, que en muchas zonas encierra vapor a muy alta presión. La geotermia, yo soy el creador de la geotermia. En parte fue lo primero. Y da buena suerte que el 14 de enero de 56, no sé unos cuantos meses después, ahí está el vapor y sube a 120 metros de altura. A fines de los años 60 comenzó la construcción de la planta de Cerro Prieto en Baja California. El vapor a muy alta presión se obtiene por una perforación que llega a tener 2 o 3 kilómetros de profundidad.
En México somos de los más adelantados en geotermia, gracias a que empezó a una edad muy temprana. O sea, hubo pioneros que hicieron arrancar esta tecnología en los años 50. Y ahora nos encontramos, somos el tercer país del mundo. En los años 80 se pusieron en funcionamiento las plantas de Los Azufres y La Primavera en Michoacán, que producen electricidad para todo el estado. En poblados pequeños y aislados se han instalado generadores de energía solar y desde 1994 se utilizan plantas eoloeléctricas que aprovechan la energía cinética del viento. En La Venta, en el estado de Oaxaca, hay 7 aerogeneradores de fabricación danesa que tienen una potencia de 225 kilovatios cada uno. Instalamos hace 7 años la primera planta cerca de La Ventosa, en el istmo de Tehuantepec. Y después del primer año operando descubrimos, y está publicado, que tenemos el récord mundial de generación. O sea, no solo el viento fuerte, sino que constante y en la misma dirección. En 1984 se puso en operación la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde al norte del estado de Veracruz. Desde entonces la CFE ha tenido que enfrentar la gran polémica que ocasionó la instalación en México de la primera central que utiliza la descomunal fuerza del átomo. Laguna Verde, vega de historia florida, en tus entrañas llevas una maldición. Ronda la muerte, viene vestida con el disfraz de civilización. A pesar de las protestas de los habitantes de la región y los grupos ecologistas, Laguna Verde tiene funcionando más de 10 años y genera 1.5 veces la electricidad que se consume en todo el estado. Hasta la fecha no ha sufrido ningún percance. En su primer año de generación, ganó un premio internacional de confiabilidad en un concurso celebrado entre centrales de su mismo tipo en todo el mundo. Con todo, Laguna Verde es un símbolo de los retos que actualmente enfrenta México en la producción de electricidad, de la necesidad de implementar formas eficaces y abundantes de energía capaces de cubrir la demanda de la población mexicana en el futuro. En los últimos años se han asignado grandes recursos al desarrollo de la infraestructura eléctrica. Uno de los objetivos de la CFE ha sido el de electrificar a todos los poblados mayores de 100 habitantes, pero aún así, el 5% de la población todavía no cuenta con suministro, ya que vive en pequeñas comunidades generalmente muy alejadas de las líneas de transmisión. En el caso de Chiapas, estado que produce una buena proporción de la electricidad que se consume en el país, un porcentaje muy alto de su población carece todavía del servicio. Al mismo tiempo, con el crecimiento demográfico y económico del país, la demanda de electricidad se incrementa cada día más. La CFE estima que para responder a esta necesidad, en los próximos años se tendrá que instalar una capacidad de generación equivalente a más de la tercera parte de la hora disponible, y los sistemas de transmisión y distribución requerirán de fuertes inversiones para garantizar el abasto continuo y eficiente de energía eléctrica. Es un reto gigantesco. Tenemos cada año que construir muchísimas plantas eléctricas. Tenemos cada año que invertir aproximadamente 50,000 millones de pesos en construcción de plantas eléctricas nuevas. Significa que todo lo que se ha invertido y se ha construido en el pasado tiene que repetirse en los próximos 12 años. Entonces esto da niveles de inversión muy grandes. En 1992 se reformó la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para abrir un espacio a la inversión privada. La participación de este sector ha sido muy limitada debido a las restricciones constitucionales y legales que aún siguen vigentes. En la propia reforma de la ley que establece la nacionalización de la energía eléctrica en 1960 por el presidente López Mateos, efectivamente, le reserva al Estado en exclusiva todas las funciones de generar, transformar, transmitir, distribuir la energía eléctrica. El primer objetivo, el primer gran objetivo es de la integración de la red nacional eléctrica. Ese ha sido cubierto. En
febrero de 1999, el Poder Ejecutivo sometió a la consideración del Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución para que inversionistas particulares se incorporen al sector eléctrico. La reforma propone que la inversión de capital privado sea básicamente para la construcción de plantas generadoras, ya que el país no está uniformemente electrificado. Al mismo tiempo, la reforma establece que la generación de energía nucleoeléctrica y el control de la Red Nacional de Transmisión continúen bajo la supervisión del Estado. La Secretaría de Energía tendría a su cargo la planeación de las inversiones en el sector eléctrico. El Estado sigue conservando la rectoría, pero se permite a la iniciativa privada que invierta para producir y para distribuir energía. Entonces, esto no quiere decir que deba desaparecer Comisión Federal de Electricidad, no ha sido la intención. Esto no quiere decir que el gobierno renuncie a su responsabilidad de atender las necesidades de energía de amplios sectores de la población, no ha sido la intención. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad es estar seguros que cada persona, que cada empresa, que cada usuario que solicite energía eléctrica se la podamos proporcionar. La propuesta ha enfrentado la resistencia de algunos sectores de la sociedad que temen que la electricidad pierda su carácter de servicio público. Reformar la Constitución para permitir la privatización de ese sector no es, desde luego, la mejor solución. La privatización del sector podría ser viable si los nuevos dueños pudieran aumentar sustancialmente las tarifas, lo cual obviamente no es posible en un país con un ingreso real deprimido de la mayoría de la población. Para la modernización del sistema eléctrico mexicano se requieren de modificaciones legales muy importantes, en donde se permita que más participantes, más empresas participen en la generación de electricidad, que esto ya no sea un monopolio de la Comisión Federal, siempre la competencia es buena, y que se mantenga el sistema central del sistema eléctrico nacional dentro de CFE, como se ha venido pidiendo por los partidos políticos. Creo que esto desde el punto de vista técnico tiene mucho sentido y nos permite tener un sistema eléctrico con más participantes, más competitivo y por lo tanto más moderno. La sociedad mexicana contemporánea está profundamente vinculada con la energía eléctrica. Para llegar a este punto, el país ha vivido una larga historia en la que con ingenio y perseverancia, miles de trabajadores han dominado esa fuerza misteriosa de la naturaleza. Nosotros tenemos siempre presente que la electricidad es el motor de un país, porque el desarrollo económico va con la generación y con el consumo de energía eléctrica. Pues una parte de la paga es la satisfacción de poder decir, bueno, una parte de mi trabajo hace posible que se ilumine una ciudad o que las industrias puedan seguir trabajando, porque la electricidad es algo que está en todos lados, en todos lados. Hace poco más de un siglo la luz llegó a nuestras vidas y su presencia se volvió con el tiempo indispensable. Después de la revolución fue patente la urgencia de sentar las bases para que la industria eléctrica creciera y con ella México. Pocos adelantos tecnológicos han transformado de forma tan contundente nuestra vida como la electricidad. México ha sabido construir una industria eléctrica competitiva que en cada etapa se ha anticipado a las necesidades de un país ávido de desarrollo. Como en el resto del mundo, en el México de hoy no se puede concebir la vida diaria sin las facilidades derivadas de la electricidad. El desarrollo de nuestro país ha dependido en gran medida de esta energía y, por ende, de la paraestatal encargada de producirla y administrarla, la Comisión Federal de Electricidad. Hablar de la historia de la electricidad en nuestro país es hablar de hombres y mujeres que con su fuerza, astucia y liderazgo fueron dando forma a un sueño que comenzó hace más de 130 años.
Hasta 1879 la maquinaria que movía la industria de nuestro país funcionaba gracias a la fuerza hidráulica o el vapor. Pero el creciente desarrollo de la economía la fue volviendo insuficiente. De hecho, las primeras plantas eléctricas que hubo en el país eran de pequeñas industrias textiles en diferentes lugares. Posteriormente fueron creciendo este pequeño grupo de productores que se autoabastecían de energía para después conformarse ya una gran empresa nacional. La primera en instalar una planta de energía eléctrica propia fue la fábrica de hilados y tejidos Heiser y Portillo, en León, Guanajuato, dando el primer paso hacia una nueva era en la industria nacional. Dado el éxito de estas primeras instalaciones, en los siguientes 10 años la energía eléctrica logró superar el uso del vapor y las corrientes hidráulicas gracias a 60 plantas distribuidas a lo largo del territorio. El rápido desarrollo eléctrico de estos primeros años fue posible en parte gracias al propicio momento histórico. Al asumir el poder en 1876, Porfirio Díaz se había propuesto alcanzar la estabilidad tan ansiada durante todo el siglo XIX y llevar de la mano a México rumbo a la modernidad y al siglo XX. Este esfuerzo fue coronado con la celebración del centenario de la independencia, para la cual se montó una iluminación majestuosa en los principales edificios públicos de la ciudad. Díaz, aconsejado por los intelectuales positivistas, conocidos como los científicos, apostó por explotar los recursos naturales del país y las capacidades laborales de la gente. El único obstáculo era la falta de recursos con que se contaba. La solución fue atraer inversión extranjera. Durante estos primeros años, lo único que se había mantenido al margen del dinero extranjero era el servicio eléctrico, hasta que en 1905, en el empeño por modernizarla, Díaz emitió un decreto abriendo esta industria a dicha inversión. 5 compañías tomaron la oportunidad, pero la más importante fue la Mexican Light and Power Company. Esta empresa creció de manera acelerada y en tan solo unos años logró abastecer de luz a la Ciudad de México y el centro del país. Primero empezaron obviamente con las tecnologías del momento, o sea, su desarrollo se fundamentó en las centrales termoeléctricas a base de vapor, otras a base de gas, principalmente con gas natural, y otros más a través de la hidroelectricidad, ¿no? A pesar de los logros, la electricidad no terminaba de generar suficiente confianza en la gente. Para las personas que habían pasado casi toda su vida nocturna a la luz de las velas, la electricidad era un fenómeno misterioso, desconocido e incluso peligroso. El primer gran éxito público de la energía eléctrica fue la instalación de los tranvías impulsados con ella, que acortaron considerablemente los tiempos de traslado y permitieron que la gente común experimentara los beneficios de la nueva tecnología. Poco a poco se vieron las posibilidades que esta tecnología ofrecía al entretenimiento. Una vez que las colonias más importantes de la ciudad tuvieron luz eléctrica, los propietarios de los comercios y espacios culturales extendieron sus horarios. El único cine de la ciudad, en la calle de Plateros, empezó a ser frecuentado de noche, mientras las tandas, las carpas, el teatro, la zarzuela y la ópera también comenzaron su auge como diversiones nocturnas. El desarrollo de la electricidad sufrió un bache durante la Revolución Mexicana. La legislación sobre la nueva industria eléctrica no había sido resuelta. Mientras tanto, las compañías extranjeras seguían creciendo y el suministro del servicio eléctrico terminó por dividirse en 2 zonas. El centro, que pertenecía a la Mexican Light and Power Company, y el resto del país, que pertenecía a la American and Foreign Power, la cual había absorbido a casi todas las otras compañías. Este dominio y la falta de regulación provocó que las empresas se manejaran sin normas y que el gobierno no tuviera la capacidad de legislar sobre ellas. Después de varios esfuerzos, el 18 de enero de 1934,
los legisladores lograron reformar la Constitución para facultar al Congreso de la Unión en la toma de decisiones sobre el futuro de la energía. Con esto, se decidió financiar una empresa mexicana que compitiera contra las extranjeras, se familiarizara con el negocio y peleara poco a poco por el territorio. Luego de 3 años de negociaciones y cabildeos, el 14 de agosto de 1937, se promulgó una nueva ley que permitió la creación de esa nueva empresa nacional, la Comisión Federal de Electricidad. México daba así el primer paso hacia el control de la energía eléctrica. La nueva compañía tenía mucho camino que recorrer para ponerse al día, pero contaba con un capital muy valioso, su gente. La esperanza y la confianza en el futuro de la energía eléctrica crecieron de manera sustancial en aquellos primeros años debido al progreso y los beneficios que con ella se presentaban. El Mundo Ilustrado, publicación de la época, propagaba desde años antes: sin luz no hay higiene ni moralidad. La luz espanta al ladrón, modera al intemperante, refrena al vicioso e influye no solo en el bien parecer, sino también en el desarrollo de las buenas costumbres. Una ciudad bien alumbrada no solo es más bella, no solo más cómoda, sino más segura, más morigerada y más pulcra. La CFE comenzó a operar en los años 30, contando con un presupuesto anual de 50,000 pesos y con la convicción férrea de crear un sistema eléctrico nacional. La voluntad de estos hombres garantizó un inicio prometedor. Se emprendieron obras en Teloloapan, Guerrero, Pátzcuaro, Michoacán, Suchiate en Chiapas, Chía en Oaxaca y en Ures y Altar, Sonora. Pero estos primeros años habrían de coronarse con una obra importante que sirviera como cimiento de la nueva empresa. La CFE decidió construir su primera planta hidroeléctrica en Ixtapantongo, en el Estado de México, a orillas del río Tiloxtoc. No fue tarea fácil. El presupuesto asignado para la primera etapa se agotó pronto. La obra amenazaba con retrasarse, pero los trabajadores e ingenieros de la zona decidieron continuarla en la medida de sus posibilidades a fin de cumplir con el objetivo. Hasta los habitantes de Valle de Bravo, conscientes de los beneficios que podría traer, hicieron suyo el proyecto y se involucraron de manera activa. Ante la escasez de recursos económicos, el gobierno federal promulgó en febrero de 1939 la Ley de la Industria Eléctrica, que permitió cobrar un impuesto del 10% sobre el consumo de energía para la CFE, dando poder para aprovechar todos los recursos naturales y la posibilidad de regular las tarifas. Una vez garantizados los recursos económicos, el proyecto enfrentó otro gran obstáculo. La comisión no contaba con la experiencia necesaria en la construcción y manejo de una planta de tales magnitudes. Los tropiezos fueron constantes y las adversidades estaban a la orden del día. Pero la decisión de los hombres que aquí trabajaron fue sacando adelante esta obra de tal manera que el arte de hacer y manejar esta planta hidroeléctrica se aprendió en el camino. En los años siguientes, la capacidad de generación de energía de la comisión aumentó de 64 a 45.594 kilowatts. La comisión se fortalecía como la empresa más importante de la industria eléctrica nacional. Ante el desarrollo eléctrico, la población se familiarizaba cada vez más con los nuevos avances. La ley de la oferta y la demanda se encargó de ir colocando la nueva tecnología al alcance de la mayoría de los mexicanos. Al iniciar los años 60, el gobierno federal dio el siguiente paso: la nacionalización. El presidente López Mateos mandó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 27 constitucional, donde se hiciera constar que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga como objeto la prestación de servicio público. A la par, la Mexican Light and Power aceptaba vender sus acciones a su filial, la Compañía de Luz y Fuerza del Sureste, que a la postre se transformaría en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Al concluir esas transacciones, el gobierno se quedaba con dos grandes empresas que abastecían de energía eléctrica a todo el país, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Se decidió que esta última se mantuviera como una empresa independiente debido a su situación económica y a la solidez de su estructura y su sindicato. Los trabajadores de Luz y Fuerza estaban afiliados a un sindicato que se remontaba a 1911, cuando empleados inconformes de la Mexican Light and Power formaron la Liga Mexicana de Electricistas, que en 1914 se convirtió en el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME. La CFE, por su parte, firmó acuerdos laborales con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y con el Sindicato Nacional de Electricistas, similares y conexos de la República Mexicana. Años más tarde, el SME prefirió mantener su autonomía cuando en 1972 se fundó el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM. Dos territorios perfectamente divididos, dos sindicatos, dos compañías que marcarían el desarrollo de la industria eléctrica nacional. Tras varios años de trabajar en el desarrollo del servicio eléctrico y de encontrar soluciones moderadas que le permitieran al gobierno la nacionalización de los recursos, era momento de iniciar una nueva etapa. Había que modernizar el servicio construyendo plantas más eficientes, ampliar la cobertura y unificar el sistema que para esas fechas estaba totalmente diversificado. El primer paso era planear una estrategia que permitiera el óptimo aprovechamiento de nuestra geografía y recursos. Desde 1955 se habían realizado estudios sobre el uso de la energía calórica debido al alto potencial volcánico y tectónico con que cuenta nuestro país. Se buscaba aprovechar la fuerza del calor al interior de la Tierra para transformarla en electricidad. Se comenzó a desarrollar la tecnología necesaria para ello, y en 1959 se hicieron las primeras exploraciones geotérmicas en la región de Paté, en el estado de Hidalgo. A mediados de los años 70 se anunció el descubrimiento de una zona con gran potencial geotérmico en el subsuelo del volcán extinto de Cerro Prieto, 20 kilómetros al sur de Mexicali. Fue complicado, sobre todo la geotermia, porque la gente, los que autorizaban los fondos, los recursos, era la primera vez que en México se hacían pozos de 2 o de 3 kilómetros de profundidad, o sea, más profundos que a veces los petroleros. Y de repente tú hacías un pozo de 2,5 kilómetros y te fallaba, pero ya habías gastado una cantidad fuerte de dinero. Entonces, esas fueron las dificultades para arrancar Cerro Prieto, por ejemplo, en Baja California. Pero fue un éxito total el campo geotérmico, al grado tal que en la actualidad el país tiene cerca de 1,000 megawatts de capacidad de geotermias y es de los principales productores en el mundo. La planta comenzó su funcionamiento en 1973 con 2 unidades de generación de energía con capacidad de 75,000 kilowatts. Desde 1952 se había puesto en marcha el programa de electrificación rural para satisfacer la necesidad de extender la electrificación e incrementar la producción de las tierras cultivadas, buscando llevar bienestar y seguridad a las comunidades. El reto era vencer la compleja topografía de México, así como la dispersión de las distintas poblaciones. Los ingenieros se pusieron a trabajar para diseñar más y mejores plantas generadoras que dieran suministro a las distintas zonas. El esfuerzo y la convicción de los trabajadores de la CFE quedaron manifiestos en la extensión del servicio a las zonas más recónditas. Desde las electrificaciones rurales, que tú cuando le ves la cara a la gente que tiene ya un foco adentro de su casa
que tenía años pidiéndoselo a la CFE y al gobierno, y lo tiene. Cuando ves a un niño que ya prende la televisión en la sierra de Chihuahua, ahí es donde te da gusto trabajar en CFE, ¿no? Hicimos un calendario de todo lo que le faltaba de poblados rurales y colonias populares por electrificar y cuantificados, de tal manera que teníamos proyectos de todo el país. Entonces eso nos permitió avanzar a llegar casi al 97% de cobertura. A veces hay que construir 10 o 15 o 20 kilómetros de línea para atender 20 o 30 casas, que a su vez están dispersas 800 metros una de otra. O sea, son carísimos los proyectos para darle a una cuanta gente. Entonces ahí se está optando por meterle celdas solares, plantitas eólicas chiquitas, etcétera, ¿no? Con los planes de modernización y de cobertura en marcha, lo que quedaba por hacer era obtener un aprovechamiento óptimo por medio de un sistema de interconectado que distribuyera adecuadamente la energía generada y de esta manera eliminar los pequeños sistemas independientes. En pocas palabras, crear una gran red nacional. El primer paso era la estandarización de las normas eléctricas, lo que significó igualar todos los equipos instalados y por instalarse. El segundo paso fue la unificación de las frecuencias eléctricas, siendo este el más complicado, pero también el de mayor alcance y éxito. En ese entonces existían 2 frecuencias en el país que se distribuían mediante sistemas aislados, es decir, no estaban interconectados. Era necesario crear un solo sistema nacional para simplificar la transmisión. Se planteó un plazo de 8 años para realizar el cambio en todo el país. La capacidad que debía unificarse era monumental. El trabajo se concluyó en tan solo 4 años, durante los cuales el Comité Unificador de Frecuencias, CUF, no solo trabajó arduamente en las tareas necesarias, sino que también apoyó a los ciudadanos con el cambio gratuito de sus electrodomésticos. Desde los años 50, el gobierno federal había realizado un estudio de potencial hidroeléctrico para el aprovechamiento del caudal del río Grijalva. A un extremo del cañón del Sumidero se construyeron 2 grandes túneles que desviaban el caudal del río para que 20,000 hombres, en 36 meses, levantaran una cortina de 250 metros de altura, convirtiéndola, en esa época, en la más alta de Latinoamérica. Es una obra de ingeniería excepcional. En aquellos tiempos, el hacer casas de máquinas abajo del cerro, el hacer esos túneles con la maquinaria que había en aquel entonces, pero había unos grandes ingenieros como fue Manuel Moreno Torres, Fernando Iriart, que fueron los tecnólogos y los constructores de esta gran planta. La CFE entraba a la década de los 80 con varias metas alcanzadas, pero nuevos retos se aproximaban derivados de la cambiante situación social de nuestro país. Durante las décadas de los 60 y 70, el alto desarrollo de la industria eléctrica fue un claro reflejo del progreso que mostraba nuestro país. El gobierno había decidido invertir en infraestructura básica, educación, seguridad social y fuentes de empleo. En este boom, las ciudades crecieron de manera descomunal. La industria se desarrolló a pasos agigantados y la población urbana era cada día mayor. Las recién inauguradas zonas industriales y los nuevos complejos habitacionales demandaban un suministro de electricidad eficaz y al más bajo costo posible. En ese momento, en 1988, el país tenía un déficit de energía eléctrica. Es decir, estaba creciendo más rápidamente la demanda que lo que estaba creciendo la oferta. El gobierno, consciente de esta creciente demanda en el suministro, invirtió en el sector eléctrico con miras a mejorar su infraestructura. El volumen de ventas en los primeros años de los 70 fue favorecedor,
Sin embargo, y provocando una vuelta de timón en la estrategia, la inflación y el endeudamiento de finales de esa misma década fueron el principio de una etapa muy complicada para el sector. El Estado inició una política agresiva para restablecer los precios de los bienes y servicios públicos, entre ellos la electricidad. Como las primeras medidas no funcionaron, se decidió absorber los gastos del sector eléctrico y se financió mediante deuda interna, pero aún así no fue suficiente. Ante la necesidad de capital para seguir adelante con los proyectos programados, en 1989 se ideó un marco legal que dio una oportunidad a la inversión privada de entrar en juego. Se empezó a tener las primeras oportunidades de participación de la iniciativa privada, como fue, por ejemplo, en la termoeléctrica de Tuxpan y la carboeléctrica de Petacalco. Desde luego había oposición a abrir el sector a la participación de la iniciativa privada, había oposición política. Sin embargo, se estuvo trabajando y se logró la modificación de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para la creación de las figuras de productor independiente, autoabastecimiento, cogeneración y pequeño productor. Se pudo avanzar en una forma mucho más ordenada en la participación de la iniciativa privada. La solución fue destinar la inversión privada a proyectos de generación que garantizaran el abasto oportuno del servicio. La estructura consistió en financiar de manera extrapresupuestal los programas de obras, dando a los promotores la construcción, el arrendamiento, el abastecimiento y la transferencia del proyecto, mientras que la CFE se encargaba de supervisarlo y posteriormente de operar la instalación. Con las utilidades del proyecto, la CFE pagaba una renta preestablecida hasta cubrir el monto de la inversión y las instalaciones eran transferidas a la comisión en su totalidad. Podemos destacar, creo yo, que es importante hablar del primer productor independiente, que es el ciclo combinado de Valladolid en Yucatán. Esto representó, todo este esfuerzo, representó del orden de un 35% de aumento de la capacidad que tenía la CFE en 1988. O sea, fue un aumento muy importante. Dado el éxito de esta medida, el gobierno federal modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para incorporar a los particulares en el proceso de generación. Ante el proceso de reformas que buscaban un mercado competitivo, escindiendo las actividades de generación, transporte y distribución al sector privado, se debía formar un nuevo modelo que buscara eficientar las prácticas operativas y comerciales de la industria eléctrica. Parte de este nuevo modelo es el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, organismo encargado de la seguridad, calidad y economía del suministro eléctrico en todo el país. Es, por ponerlo en términos que se puedan comprender más fácilmente, el cerebro del sistema eléctrico nacional. Son unos muy sofisticados sistemas de cómputo que en tiempo real, o sea, en el instante, deciden qué plantas deben generar electricidad. Tenemos más de 200 en todo el país, en dónde debe de generarse esta electricidad, por dónde debe de transmitirse, de tal manera que en todo momento, durante todo el día, las 24 horas, los 7 días de la semana, llegue electricidad a más de 100 millones de mexicanos. Los tiempos y las circunstancias cambiaban, y la CFE debía adecuarse de manera eficiente. Ahora había que pensar en una industria no solo más efectiva, sino también más responsable con el medio ambiente.
Para la CFE, el tema de las fuentes alternas de generación de energía y el cuidado del medio ambiente son fundamentales. Consciente de la gravedad del problema ambiental y preocupada por mantener una calidad de vida satisfactoria para las próximas generaciones, la CFE ha asumido un compromiso respecto al cuidado del entorno. Su principal medida que tomó fue orientarse al desarrollo de ciclos combinados con base en gas natural. Eso es importante, puesto que son sistemas mucho más eficientes que permiten mejor generación de electricidad con menos combustible, menos impacto ambiental, por supuesto. Es que tenemos que ser una industria limpia. Está ya claro, hay un consenso mundial sobre el calentamiento global, creo que es un tema que ya no está en discusión de si lo hay o no lo hay. Los automóviles son la principal causa, pero las empresas eléctricas en todo el mundo juegan también un papel importante. A través de la Gerencia de Protección Ambiental y basadas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se han establecido políticas ambientales que deben ser consideradas antes de aprobarse cualquier proyecto. Sumados a estos esfuerzos, la CFE realiza estudios de impacto ecológico en las zonas a desarrollar. Cataloga la flora y la fauna del lugar para evaluar las posibles afectaciones. Se reubican algunas especies para lograr su conservación y a lo largo del periodo de construcción se continúa con el monitoreo constante para disminuir los daños ambientales. También se realiza la investigación de tecnologías que utilizan fuentes alternas de energía. Una de estas opciones es la energía eólica. Se trata de aprovechar la fuerza del viento para convertirla en electricidad. Hasta hoy en México solo existen 2 plantas de este tipo, pero nuestro país posee un gran potencial eólico y podrá explotarlo cuando lo necesite. Solo hecho que tenemos un lugar que se llama La Ventosa, pues ahí en Oaxaca, ¿no? En el istmo de Tehuantepec. Tenemos una capacidad de 30,000 megawatts, 30 gigawatts, ¿no? Que se pueden instalar fácilmente en La Ventosa. Pero no solamente existe La Ventosa, está Tamaulipas, están las costas veracruzanas. O sea, vientos, como cualquier otro tipo de energía que tenemos en México, existen. Otra opción son las plantas hidroeléctricas, que utilizan la fuerza de los caudales de agua y tienen varias ventajas ecológicas. Emplean un recurso renovable, no afectan la calidad del agua y no emiten gases que acrecienten el efecto invernadero. También está el caso ya mencionado de las plantas geotérmicas que utilizan el calor del subsuelo. Su ventaja radica también en el uso de una fuente renovable y en que sus efectos ambientales son perfectamente controlables a muy bajos costos. En la búsqueda de fuentes alternas de energía, la CFE comenzó la construcción de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en el municipio de Alto Lucero, Veracruz, a finales de 1976. Este proyecto tenía gran potencial debido a las reservas probadas de uranio con que cuenta nuestro país y al alto rendimiento de este tipo de tecnología en el mundo, pues se había constatado que posee mayor capacidad de generación de energía que la hidroeléctrica. Yo considero que la energía nuclear juega un papel también importante, ¿sí? Las energías renovables no podrán, cuando menos en el corto y mediano plazo, sustituir rápidamente a los hidrocarburos, ¿no? La energía nuclear pudiera ayudar a esta sustitución paulatina de los hidrocarburos y con las medidas de seguridad que hoy existen de las centrales nucleares no hay ningún riesgo. Las nucleoeléctricas trabajan de manera muy buena, ¿no? Maravillosamente. Se pudo poner en operación la primera unidad en 91, si no mal recuerdo, y en la segunda unidad en 93 o 94. Debe haber sido 93. Ello representaba el 6% de la energía, de la capacidad de oferta de la CFE en ese momento. Las 2 unidades de generación que posee la planta producen cada una 682.5 megawatts. Y tras 20 años en operación, la central de Laguna Verde sigue distinguiéndose por sus normas de seguridad y por su desempeño. La Comisión mantiene el compromiso de aumentar la calidad del servicio.
Y esto queda de manifiesto con los proyectos hidroeléctricos de los últimos años. El primero es la central hidroeléctrica de El Cajón, que se encuentra en operación desde 2006. Esta sería la obra de infraestructura más importante de los últimos 10 años. El segundo proyecto es la hidroeléctrica de La Yesca, central que incorporará 750 megawatts adicionales al sistema eléctrico nacional a través de la generación con 2 turbinas. La Comisión Federal de Electricidad terminaba el siglo XX con grandes expectativas de crecimiento y desarrollo. Sus proyectos, logros y alcances la posicionan, traspasado el umbral del siglo XXI, como una empresa de clase mundial. Desde la nacionalización, el servicio de energía eléctrica de nuestro país había corrido a cuenta de 2 compañías: Luz y Fuerza del Centro, que se encargaba del centro del país, y la Comisión Federal de Electricidad, que se encargaba del resto del territorio. A pesar de manejarse paralelamente de manera correcta, por motivos de simplificación administrativa, el presidente Luis Echeverría intentó en los 70 unificar las 2 compañías. Esto dio pie a un debate intenso en el que el sindicato de Luz y Fuerza utilizó su poder e influencia hasta lograr inhibir la liquidación y mantener intacta la autonomía de esta empresa. Así continuaron trabajando de manera simultánea hasta que el 11 de octubre de 2009, el presidente Felipe Calderón tomó la importante e histórica decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro por la ineficiencia de la empresa y su sindicato, y además por la necesidad de modernizar el sistema eléctrico de la zona centro del país, que era insuficiente para abastecer a nuevas empresas e industrias, lo que a su vez limitaba la creación de nuevos empleos. Esto implicó para CFE un gran reto, ya que representó asumir de un día a otro el control del servicio de energía eléctrica para 6 millones de nuevos clientes. Bueno, fue un reto complejo que se ha podido atender muy bien. Tuvimos que crecer de un día para otro en 25%, simplemente de la noche a la mañana. Si no hubiera esto sido noticia, prácticamente no se hubiera notado. Con personal de CFE en una noche se operaron todas las instalaciones de Luz y Fuerza. La ciudad siguió con su funcionamiento totalmente normal, los sistemas de agua, el metro, semáforos, hospitales, etcétera. La gente en sus casas tuvo luz y la sigue teniendo 24 horas, 7 días a la semana. Tras largos años de esfuerzos y un compromiso modernizador, la Comisión se ha ganado un lugar distinguido frente a empresas del mismo ramo en otras naciones. Recientes estudios confirmaron que su capacidad efectiva certificada es equiparable y en algunos casos superior a la productividad de empresas en países industrializados como Italia, España, Alemania y Francia. Uno de los secretos de este éxito es la gente que en ella trabaja, y por ello la CFE ha realizado esfuerzos por cuidarla. Sus capacidades y buen rendimiento son retribuidos con estrategias y medidas de seguridad que han disminuido la frecuencia de accidentes laborales a índices menores que el promedio de la Unión Europea. Gracias a que el servicio eléctrico en nuestro país tiene esta calidad y eficiencia, la gente puede contar con él de manera regular. Ahora bien, este proceso de servicio consta de 7 pasos que son: planeación, construcción, generación, transmisión, control de energía, distribución y atención al cliente. Durante la planeación se buscan zonas de alto potencial energético y se analizan las opciones de inversión y producción, así como las demandas de energía eléctrica en el país. Después viene la construcción de las centrales de generación y, paralelamente, las subestaciones y líneas de transmisión. La CFE produce energía eléctrica mediante diferentes tecnologías como la termoeléctrica, la hidroeléctrica, la carboeléctrica, la geotermoeléctrica, la eoloeléctrica y la nucleoeléctrica.
Una vez producida, la energía pasa por un proceso de transformación en las subestaciones que consiste en el aumento de la potencia de energía para poder viajar largas distancias sin existir pérdidas. La transmisión de la energía se logra a través de la red eléctrica nacional, compuesta por torres y líneas de transmisión. La operación y control del sistema eléctrico nacional, así como el despacho de energía eléctrica con calidad y eficiencia económica, lo realiza el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. De esta manera, si surge una falla en alguna parte de la red nacional, se cuenta con el apoyo de equipos electrónicos que la monitorean hasta restablecer el suministro. Antes de que la energía eléctrica llegue a los centros de consumo como casas, fábricas, escuelas y hospitales, vuelve a transformarse reduciendo su potencia a 33, 23 y 13 kilowatts, medidas para su uso comercial. Y el proceso entero culmina en los centros de consumo, de igual modo que en los centros de atención al cliente, donde los usuarios pueden resolver cualquier tipo de solicitud, queja o duda relacionadas con el servicio. Hoy, México cuenta con un servicio eléctrico de calidad. Tras poco más de 70 años de existencia, la Comisión Federal de Electricidad ve hacia un futuro lleno de metas y nuevas oportunidades. Durante gran parte del siglo XX, el gobierno federal y la CFE han trabajado arduamente por consolidar la industria eléctrica del país. El esfuerzo ha sido monumental. Hoy se presta servicio al 98% de la población mexicana. La demanda de electricidad aumenta día con día al mismo ritmo vertiginoso que la población y la industria. Ante esto, la CFE sabe que aún hay muchas cosas por hacer. Se debe vencer el desafío geográfico y la lejanía de las regiones para llegar a los poblados más recónditos. Hay que investigar sobre nuevas alternativas de generación energética, así como promover el uso, el manejo y la explotación de fuentes renovables como la solar, la de las mareas y la biomasa. Profundizar en la optimización de la energía hidráulica, geotérmica y eólica. Y como reto más importante, seguir trabajando en la protección y restauración del medio ambiente. Seguir siendo una empresa cuya preocupación número uno es el bienestar de las generaciones venideras. Somos una de las pocas instituciones que tenemos un programa detallado. Hasta el año pasado lo teníamos 10 años para adelante, ahorita ya lo tenemos 15 años para adelante, en donde sabemos exactamente qué plantas construir, cuándo construirlas, qué líneas de transmisión construir, de tal manera que podamos asegurar el suministro de electricidad. Este programa de inversiones del sector eléctrico se le conoce como el POICE, es un plan a detalle, que es el que seguimos día con día, no tiene consideraciones políticas, es un plan totalmente basado en elementos técnicos y económicos. Y nos permite asegurar con este plan el futuro de la electricidad en México. ¿Qué hacemos? Ir construyendo las plantas de generación que demanda ese plan. Estamos construyendo la hidroeléctrica de La Yesca en Nayarit. Tenemos otro par de grandes presas listas por arrancar. Y de esta manera vamos avanzando en la infraestructura. A través de los años, la industria eléctrica ha pasado por varios momentos, algunos de éxito, otros de zozobra. Pese a un arranque prometedor, al principio estuvo en manos de empresas extranjeras, hasta que después de mucho trabajo e inversión, fue posible nacionalizarla. La demanda aumentó, las crisis se presentaron, llegaron nuevas tecnologías, nuevos retos, nuevas maneras. Después de casi 130 años de luz en México y 74 años de existencia de la Comisión Federal de Electricidad, las oportunidades se han multiplicado para una empresa y una industria que tiene el compromiso de ser uno de los motores de nuestra nación.